Excel funciona bien para mostrar información, calcular resultados y para muchos otros propósitos prácticos. La apariencia de la cuadrícula de Excel puede parecer estática a veces sin la posibilidad de crear interfaces personalizadas para satisfacer las necesidades de los datos almacenados en una hoja de cálculo. Aunque esto es cierto en cierta medida, cada hoja consiste en filas y columnas, cuya configuración podemos personalizar. Microsoft ha incorporado en Excel la capacidad de personalizar al instante el ancho de las columnas y las alturas de las filas para que coincidan con el tamaño de los datos en las celdas. El formato para cada columna y fila se puede ajustar a nuestras necesidades. Por ejemplo, las columnas por defecto no se acomodan automáticamente para ajustar la información que contienen. Sin embargo, usando la herramienta de autoajustar, podemos acomodar una o más columnas para que se extiendan o contraigan automáticamente de acuerdo a cómo lo necesitemos. Y en esta lección aprenderemos a usar la característica de autoajustar para cambiar automáticamente el tamaño de las columnas y filas al tamaño de los datos en una hoja de trabajo. Cuando se empieza a trabajar en una hoja de cálculo, todas las filas y las columnas son del mismo tamaño. Pero al ingresar información en la hoja de cálculo, algunas de las columnas o filas pueden no ser lo suficientemente grandes para mostrar toda la información que contiene. Por ejemplo, en la columna F podemos visualizar que aparecen Michi 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 en cada una de sus celdas. Significa que el ancho de la columna no es lo suficientemente extenso para mostrar todo el contenido de la celda. Pero una vez que se autoajusta la columna, la información reaparecerá como podemos observar. Existen límites para lo grande y lo pequeño que puede hacer columnas y filas en Excel. Los anchos de las columnas y alturas de las filas con un valor de 0 se ocultan en una hoja de cálculo en Excel. Esto equivale a ocultar la columna o la fila. Las columnas pueden tener un ancho, como hemos mencionado anteriormente, de 255. Este número representa el número máximo de caracteres de una columna que puede contener en el estándar de tamaño de fuente. Cambiar la fuente, el tamaño de la fuente y la adición de otras características de la fuente, tales como cursiva, negrita, reduce considerablemente el número máximo de caracteres de una columna que puede contener. El tamaño por defecto de una columna, como sabemos, es de 10,71 que corresponde a 80 píxeles. Las filas pueden tener una altura máxima de 409. El tamaño por defecto de las filas, como sabemos, también es de 15, igual a 20 píxeles. En la hoja de cálculo de Excel tenemos en la celda A1 un texto que se extiende más allá del ancho de la columna predeterminada de 10,71. Tengamos en cuenta que aunque el ancho de la columna no puede contener la longitud del texto, Excel permite que el texto se extienda a las columnas adyacentes, como podemos ver. El texto en la celda sobresale de la misma. Para ajustar el ancho de una columna debemos realizar los siguientes pasos. Primero, seleccionar la columna o simplemente la celda que contiene el texto. Luego nos dirigimos a la pestaña Inicio. En el grupo Celdas, clic al comando Formato. En la sección que indica Tamaño de la celda, tenemos varias opciones que nos va a permitir trabajar con la columna. Una de ellas es Ancho de columna. Esta opción permite cambiar manualmente el ancho de una columna escribiendo un número. Esta opción no es útil porque se puede lograr más fácilmente lo mismo simplemente arrastrando la columna al tamaño que deseamos, como se explicaron en lecciones anteriores. La siguiente opción, que es autoajustar ancho de columna, esta es la opción que queremos. Esta opción cambiará el tamaño de la columna a un nuevo tamaño según la longitud del contenido de la celda en la columna que ocupa más espacio. Y la otra opción, que es ancho predeterminado, esta opción no cambia el ancho de ninguna columna, simplemente cambia el ancho predeterminado de las columnas para una hoja de cálculo en particular. Entonces seleccionaremos la segunda opción, autoajustar ancho de columnas. Al hacer clic en esta opción,
podremos visualizar ahora que el ancho de la columna A ha cambiado y ahora podemos visualizar todo el texto completo en la celda A1. Automáticamente toda la columna se ha ampliado y así hemos autoajustado al texto y hemos mostrado por completo el contenido. Tener en cuenta que también podemos configurar automáticamente una columna simplemente seleccionando la columna o columnas y luego haciendo doble clic justo en el límite de la derecha, es decir, en la barra que separa los títulos de la cabecera de cualquier columna seleccionada. Por ejemplo, podemos visualizar que en la columna E, en la celda E2, hay un texto que también no se visualiza completamente en la celda. Entonces, al colocar el puntero del mouse justo en la línea que divide la columna E con la F, el puntero del mouse adopta la forma de doble punta. Si hacemos doble clic sobre él, podemos apreciar que hemos autoajustado la columna y de esta forma ahora podemos visualizar el contenido completo en la celda. A diferencia de los anchos de la columna, en Excel se autoajusta automáticamente la altura de una fila para acomodar la altura del texto que ocupe el espacio más vertical en cada fila. Sin embargo, en algunas ocasiones nos podemos encontrar con hojas que contienen información como en la celda A20. Como podemos visualizar, el alto es mayor. En este caso, nosotros podemos utilizar la característica de autoajustar alto de fila igual que en columnas. Para ello, primero debemos seleccionar la fila 20 o simplemente hacer clic en la celda A20. Luego, nos dirigimos a la ficha Inicio. En el grupo Celdas, clic al comando Formato. Y de la lista de opciones, clic a la opción Autoajustar alto de fila. Podemos apreciar ahora que el texto tiene un alto menor. Y Excel ha obligado a cambiar la altura de la fila para acomodar el texto, inusualmente alto como podemos observar. Otra forma más rápida es situarse sobre la línea divisoria entre la fila que contiene el texto y la siguiente fila. En este caso, colocaremos el puntero del mouse justo en la línea que divide la fila 25 con la fila 26. Luego, cuando el puntero del mouse adopta la forma de una flecha de doble punta, simplemente hacemos doble clic sobre él para autoajustar el alto de la fila. Y como podemos apreciar, ahora el alto también ha disminuido y se ha adaptado al texto. Si nosotros cambiamos el tamaño del texto y lo aumentamos, podemos apreciar que Excel automáticamente autoajusta el alto de la fila que contiene el texto. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.